Buenos días, para nosotros es un honor iniciar este segundo día de la jornada del simposio de actualizaciones en cuidado intensivo en enfermería. Mi compañero Alejandro y yo queremos dejar claro que no tenemos ningún tipo de conflicto de interés con algún laboratorio. Vamos a hablar entonces del ECMO. ¿Qué es? Es una terapia de soporte. ¿Y soporte para qué? Puede ser para recuperación, para trasplante, para decisión o para puente a otro puente, que puede ser una asistencia ventricular que puede llevar finalmente a otro trasplante. No me sale con animación. Bueno, entonces tenemos dos tipos de ECMO. Tenemos el primero, que es el veno arterial, en donde vamos a poder observar que hay una canulación femoro-femoral. Existen varios tipos de canulación. Podemos tener canulaciones centrales, que vienen cuando hay una postcardiotomía, y podemos tener canulaciones periféricas, que son las que vemos en las dos imágenes, que pueden ir a yugular o femorales. En la venoarterial, la canulación que se realiza es femoro-femoral para no alterar todo el retorno venoso del paciente. Y en la canulación que hablamos de la venosa, tenemos entonces una periférica femoral y una yugular, precisamente para que no se afecte la parte cardíaca del paciente, ya que todo va a llegar a corazón derecho. Entonces, como les hablaba antes, tenemos un soporte hemodinámico en un ECMO venoarterial, más uno de oxigenación, y en el ECMO venovenoso tenemos netamente lo que es la oxigenación. Esta revisión de artículo nos va a hablar, es del 2019, de la revista de anestesia cardiotorácica y vascular, sobre cuál debe ser exactamente la monitorización que se le debe permitir a un paciente. Siempre se debe individualizar, no todos los pacientes van a requerir los mismos dispositivos o las mismas situaciones porque todos traen una patología de base. Entonces, lo importante en este artículo donde nos resaltan es que se debe centrar en el paciente y siempre priorizando la seguridad del mismo. Hay muchos dispositivos, acá citamos en la parte inferior. En el mercado, cada uno va a cumplir una función diferente, pero lo que queremos hacer relevante en esta charla es cuál de todos es necesario para nuestro paciente. Bueno, entonces cuando llegamos a la unidad de cuidados intensivos tenemos un panorama similar a este. Hay un paciente, hay bombas de infusión, hay monitores, hay ventilador, pero nos encontramos con esto que es la novedad en este momento. Una consola de circulación extracorpórea de ECMO. Entonces el enfermero empieza a preguntarse, ¿cuál de todas estas cosas es más importante? ¿Será más importante el nivel de sedación? ¿Será que tenemos que tener el paciente totalmente sedado o podemos tener un paciente despierto en ECMO, que es uno de los mitos, pero es verdad que podemos tener un paciente totalmente consciente y sometido a una terapia de circulación? Vamos a mirar de pronto factores de perfusión como la diuresis o el lactato, tal vez la hemoglobina, porque nos encontramos con toda esta cantidad de tuberías que trabajan con la volemia del paciente, entonces podemos estar anemizando el paciente. Hay varias monitorizaciones, entonces macrohemodinámicas y microhemodinámicas. ¿Cuál de todas emplear? El reto entonces es tomar el ECMO como un desafío, prevenir siempre que ocurra un deterioro. Vamos a darle acá a un videito. Por acá. Esta es una situación que se puede presentar muy común en el que vemos una vibración de las cánulas. Tenemos que entender qué nos está queriendo decir este ECMO. El ECMO nos empieza a hablar de lo que puede estar pasando con el paciente. Son situaciones multifactoriales. Entre ellas puede estar que el paciente esté presentando un aumento de las resistencias o una alteración en ese retorno venoso. Puede haber una afectación en el volumen, donde estemos hablando de que el paciente esté presentando un estado de hipovolemia, cuando una cánula puede estarse adosando a la pared del vaso y esté presentando este colapso. Puede haber una afectación de la función miocárdica cuando estamos hablando de un ECMO venovenoso y entonces tenemos que replantearnos si habrá que migrar a un ECMO venoarterial, o puede ser una alteración del tono vascular cuando entran pacientes en una vasoplegia refractaria. Estos dos factores finales son independientes, entonces puede ser que la resiliencia o la adaptación del paciente a todo el tipo de conductas que le estemos dando no sea tan bueno o responda muy bien a cada acto, y el ECMO con todo lo que trae su fisiología aparte. En esta imagen está un poco simplificado lo que tiene un circuito de ECMO. Entonces tenemos un paciente que está canulado de manera yugular. Este señalador no funciona muy bien. Tenemos entonces acá una parte venosa donde habla de la sangre poco oxigenada,
pasa por una bomba centrífuga, que es esta que vemos acá en la parte inferior. Lo que nos impulsa la sangre es este oxigenador que viene conectado a un intercambiador de calor. Vamos acá a un mezclador de gases o blender. Acá tenemos adicionalmente un hemofiltro que también se puede integrar a un circuito de ECMO y pasa a una sangre totalmente ya oxigenada a nuestro paciente. ¿De qué nos habla este circuito? Que tenemos dos factores que pueden influirnos en el flujo, la precarga y la poscarga. La precarga va a estar influenciada en toda esta parte azul, que se ve señalada acá con las flechas, y la poscarga va a venir a intervenir pues acá en la parte final. ¿Qué factores nos pueden alterar entonces a ese paciente con estos dos componentes de precarga y poscarga? La precarga nos puede hablar de que hay una alteración en nuestro retorno venoso del paciente, o puede ser un problema del conducto del circuito cuando hay una cánula obstruida por un coágulo, por una codadura. El paciente también puede presentar un neumotórax o un hematórax que está alterándonos esta precarga. Y en el componente de la poscarga podemos hablar de un aumento de las resistencias, cuando hay un aumento de la resistencia precisamente de este oxigenador por un coágulo que haga que todo nuestro circuito y esta parte de la oxigenación se vea alterada en nuestra poscarga. Bueno, entonces, ¿por qué intervenimos a un paciente en ECMO? Porque queremos hablar de perfusión. Y los indicadores de perfusión para decir que un paciente está bien perfundido o mal perfundido, lo vamos a remitir a estos dos conceptos. De O2 hablando como un aporte o suministro de oxígeno y de O2 como un consumo. La relación entre estos dos tiene como objetivo entonces permitir un transporte adecuado de oxígeno y nos va en algún momento en el que se altere este equilibrio a permitir evaluar una idoneidad de intervenciones terapéuticas como pueden ser soportar con un trópico, un diurético o una asistencia ventricular como lo decíamos anteriormente. Este esquema nos habla de todos los componentes que nos trabajan la disponibilidad de oxígeno. Entonces tenemos unas resistencias periféricas en el que vamos a ver reflejado su valor total en una presión arterial media, un gasto cardíaco y los contenidos arteriales de oxígeno. Esto nos está hablando entonces de lo que es la perfusión tisular. El contenido de oxígeno, para hacer un poco de énfasis en su concepto, es todo aquello que nos permite mirar la cantidad o la unión de oxígeno a estos tres factores que se desprenden de la hemoglobina, la saturación y la presión arterial de oxígeno. En un ECMO veno arterial, como les comentaba, tenemos un soporte cardíaco, pero cuando estamos en ECMO, entonces va a haber un dispositivo que va a ser esta bomba centrífuga la que nos va a reemplazar ese gasto cardíaco, y en el ECMO venoso va a ser netamente pues el flujo del paciente. Y la parte ventilatoria la va a reemplazar este oxigenador con su mezclador o blender de gases para que tenga un adecuado intercambio. Entonces ya hablamos de lo que era la relación del aporte. Vamos a hablar lo que es el consumo. Nosotros tenemos unas situaciones que nos generan un consumo mayor de oxígeno. Entre esas tenemos entonces que puede haber un consumo metabólico basal y funcional. Entonces tenemos que el basal va a ser todo lo que tiene que ver con el potencial de acción, y el funcional, y se va a ver alterado, es termosensible cuando hay episodios de febriles o de hipotermia, vamos a aumentar ese porcentaje de consumo energético. Y cuando tenemos un consumo energético funcional, estamos hablando de que hay situaciones como puede ser la sepsis, el shock, niveles de sedación porque son alterables por medicamentos. Entonces vamos a intervenir lo que es la profundidad anestésica, que nos puede hacer que ese consumo pueda ser tan alto que pueda hasta superarnos este suministro de oxígeno. Esta curva es muy ejemplificante porque es la única curva que se va a leer de derecha a izquierda. Acá tenemos que un paciente debe permanecer todo el tiempo en este tipo de metabolismo aeróbico. Cuando nosotros entramos a este punto crítico del consumo, del aporte, perdón, puede ser en una situación de estrés, como les decía anteriormente, un paciente febril, un paciente que empieza a requerir un consumo mucho mayor, y entonces vamos a ver dos variables que nos van a determinar cómo se encuentra nuestro paciente. Entonces, vamos a encontrar que el lactato, por todo lo que va a hacer ese metabolismo anaeróbico al que ingresa nuestro paciente, por la glicólisis va a tener una mayor producción. Y el otro va a ser este tan importante patrón que es la saturación venosa, porque vamos a encontrar que esa saturación va a decaer por un problema de oferta. Puede verse también una saturación venosa alterada pues alta cuando tenemos un problema de bloqueo celular o una apoptosis celular, y va a estar inversamente proporcional a lo que es la tasa de extracción. Esta tasa de extracción, como vemos acá en nuestra curvita acá verde, va a aumentarse antes incluso de que haya un aporte de consumo, un problema de consumo. Vamos a darle paso entonces a todo lo que es la evidencia científica.
Buenos días. Entonces, para darle continuidad, vamos a evaluación de la evidencia disponible con relación a la monitorización hemodinámica durante la EXPO. Primero que todo, nosotros tenemos que saber que tenemos medidas sensibles de precarga, poscarga y contractilidad. Y al mismo tiempo, yo tengo que saber que esas medidas tienen que estar asociadas a una evaluación clínica exhausta, sobre todo pues en el paciente sometido a una circulación extracorpórea. Es importante determinar que yo tengo métodos de valoración hemodinámica durante la ECMO, pero que todos no son suficientes, depende de la situación clínica, resaltando que las respuestas hemodinámicas de un paciente en ECMO son demasiado severas. Yo puedo tener análisis de la microcirculación, análisis de ritmo, tengo métodos de termodilución, además de ecocardiografía, que me pueden indicar varios aspectos del monitoreo con el fin de realizar intervenciones específicas. De tal manera que las dimensiones del monitoreo durante la ECMO tienen que abarcar 3 puntos fundamentales: la evaluación del flujo, la evaluación de la función cardíaca y, propiamente dicho, la perfusión. Entonces vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos. Con relación a la perfusión, ¿qué me interesa que relevemos del lactato? Primero, que las condiciones basales de normalidad del lactato están relacionadas con una producción, una depuración. Yo no puedo determinar que solo el lactato está relacionado con una hipoperfusión tisular, dado que la mayor producción de ese lactato, la depuración del lactato, está en el hígado y el riñón. Es decir, que pacientes con algún grado de insuficiencia hepática o renal ya tienen de entrada una normalidad en esa producción de lactato. Lo otro es que catecolaminas exógenas también podrían estimular aún más la producción de ese lactato. Entonces, por tal razón, antes de hacer alguna interpretación con relación a este parámetro, debemos establecer condiciones clínicas predisponentes con el fin de hacer una adecuada interpretación. Con relación a la saturación venosa, yo tengo factores de consumo y oferta de oxígeno que me la están afectando. La saturación venosa como un principal parámetro de equilibrio y oferta de oxígeno, yo tengo un parámetro de 65-80%. Sé que si la saturación venosa va a estar por encima del 65%, yo voy a tener específicamente, en la mayoría de los casos, problemas de oferta de oxígeno. Tenemos un Tiger transfusional aún que es de 55-60% de la saturación venosa, y en condiciones de ECMO veno-venoso tengo que tener mucho cuidado con la interpretación de esa saturación venosa, porque puede estar influenciada por el tema de recirculación del circuito. Yo no puedo estar contento con una saturación venosa mayor de 85%, porque pues yo puedo tener también un problema de consumo. Entonces también es importante determinar cuáles son esas condiciones que pueden estar alterándome el tema de la saturación venosa. Con relación a la perfusión, tengo mediciones de saturación regional, en este caso el NIRS. Es importante recordar que la mayoría de los pacientes en ECMO, superior al 50%, tienen accidentes isquémicos agudos, y que el NIRS nos puede determinar con la desaturación o diferenciación de entre hemisferios un evento de este tipo. Hay estudios que determinan que si usted tiene alguna anomalía isquémica a nivel cerebral, el NIRS le identifica rápidamente pues ese proceso, y usted puede realizar intervenciones hemodinámicas rápidas con el fin de que ese paciente no se perpetúe a un problema pues permanente y crónico. Este NIRS, además de eso, nos permite evaluar la perfusión isquémica, la perfusión regional, a nivel de extremidades, en el caso de pacientes con ECMO veno-venoso con canulación periférica, en el que yo puedo tener una alteración en la isquemia, de isquemia distal con relación a la cánula femoral. Es importante resaltar que la evidencia permite el uso de este NIRS, sobre todo en esas dos condiciones. Con relación al flujo, entonces, tenemos como primera medida la ecocardiografía. La evidencia resalta que el uso de la ecocardiografía se puede determinar como un gol estándar para el uso del monitoreo del paciente. Permite medidas de BTI y otras mediante seguimiento Doppler. Sin embargo, son mediciones intermitentes y depende, pues, obviamente, de un operador experimentado. Como ventaja, es un procedimiento no invasivo y necesitamos que esa ecocardiografía se haga parte de la rutina. Otra monitoría con relación al flujo es el Swan-Ganz, pero tenemos que resaltar que el Swan-Ganz no permite mediciones precisas. Primero, porque la circulación extracorpórea afecta el flujo sanguíneo,
pulmonar, hay pérdida de las señales térmicas, el filamento térmico atraviesa la tricúspide, entonces de entrada podríamos decir que hay una alteración en la pérdida pues, de las señales. En tercera instancia es un procedimiento invasivo con altos riesgos. Y si yo instauro un Swan-Ganz, debería ser antes de la implantación de la ECMO, en lo posible, porque recuerden que ese paciente está anticoagulado, tiene infusión continua de heparina, entonces yo tengo que recomendar su implantación antes del inicio de la ECMO. Los pacientes que llegan post-cardiotomía son pacientes que tienen su implantación. ¿Qué mediciones valiosas yo puedo tener de ese Swan-Ganz? La presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar como marcador de precarga del ventrículo izquierdo, y que me permite evidenciar si ese paciente tiene o no una extensibilidad de ventrículo izquierdo en pacientes con ECMO venoarterial con canulación periférica. Por otro lado, entonces tenemos la termodilución transpulmonar, cuyos parámetros volumétricos en ECMO son inexactos. Primero porque los bolos de solución salina se pueden drenar en el circuito extracorpóreo. Tenemos afectación también del flujo pulmonar por la circulación extracorpórea como en cualquiera de los casos, y tenemos un flujo retrógrado en caso de canulación periférica. ¿Qué dice? Tenemos, cuando ustedes leen las revisiones y demás, ellos dicen que se recomienda el uso de termodilución transpulmonar en el caso de ECMO veno-venoso. Estas publicaciones que tienen, primero, que son de muestreo, de un bajo muestreo. La primera publicación tiene 5 pacientes, es un estudio prospectivo, y de limitaciones es que la canulación es con cánula doble lumen. Por tal razón, extrapolar datos a pacientes que tienen, por ejemplo, canulación femoral-yugular no nos serviría. El otro estudio es un estudio que tomó un paciente, es un reporte de caso, y ese reporte de caso tiene un paciente en ECMO con una conexión en serie con un circuito de terapia de reemplazo renal continuo. Ellos también concluyen que el flujo, las mediciones con termodilución transpulmonar no están influenciadas por el circuito extracorpóreo. Pero entonces, ojo, porque yo no puedo extrapolar datos a un paciente con otro tipo de canulación cuando yo sé que está con este método. Entonces, para ese tema necesitamos mayor evidencia, no podemos utilizar este monitoreo a menos que en este caso tengamos pues este tipo de características, y lo mismo, necesitamos mayor evidencia y mayor muestreo para poder determinar esto. Con relación al análisis de onda de pulso arterial, lo primero es que son poco fiables. Hay que recordar que en el ECMO venoarterial hay cambios importantes en el tono hemodinámico y pues obviamente vasomotor, que en el ECMO venoarterial tenemos poca o ausencia de pulsatilidad, y que tenemos que excluir su medición en el caso de los pacientes que tienen balón de contrapulsación. Obviamente porque el balón de contrapulsación me está produciendo un flujo pulsátil al paciente. Tenemos que descartar, obviamente, todo lo que ya sabemos de esas mediciones de BPP y de varianza de volumen sistólico, como es la presencia de arritmias, pacientes con tórax abierto. Tengo que validar los parámetros de ventilación mecánica, y pues de ventaja es que es menos invasivo. Y lo otro es que yo puedo evaluar esos parámetros de análisis de onda de pulso en los pacientes que están en destete, porque esos pacientes ya tienen pues obviamente una mejor reserva cardíaca, tenemos flujos bajos de ECMO, y podemos evaluar mucho mejor pues estas mediciones de onda de pulso. Con relación a la función cardíaca, entonces, ¿qué evaluar? Ritmo, todas las arritmias tienen que estar controladas. Pacientes con desequilibrios hidroelectrolíticos u otros factores que me influyen en el ritmo los tengo que controlar para que la funcionalidad cardíaca esté conservada. Pero un punto sí muy importante, sobre todo en el ECMO venoarterial, no sobre todo, sino en el ECMO venoarterial, es la pulsatilidad. La pulsatilidad me permite mayor probabilidad de recuperación en esos pacientes que están en ECMO. Pero por otro lado tengo esos pacientes que tienen ausencia o poca pulsatilidad. ¿Eso qué me está diciendo? Que ese paciente tiene menor contractilidad. Esa menor contractilidad se me traduce en una incapacitancia del bombeo de sangre contra esa poscarga que me está produciendo ese circuito extracorpóreo, en caso de canulación periférica. ¿Y qué me produce? Pues hay una disminución del volumen sistólico, hay un éxtasis sanguíneo, ese éxtasis sanguíneo que perpetúa la formación de trombos, y son trombos que pueden migrar o embolizar a la circulación sistémica. Ese éxtasis sanguíneo también, ¿qué pasa en esas situaciones? Porque son situaciones relacionadas con distensibilidad del ventrículo izquierdo, que el volumen de fin de diástole se me va a aumentar mucho, lo que me va a impedir la apertura de la válvula aórtica.
Entonces, es cuando se me presentan esas situaciones y complicaciones muy, muy severas de la distensión ventricular izquierda y que necesitamos de manera continua monitorear. Con la función cardíaca, entonces, como gol estándar, como se los dije anteriormente, es la ecocardiografía. Necesitamos sí evaluar específicamente, en muchos de los casos, la apertura de la válvula aórtica y, obviamente, no dejar de lado el funcionamiento biventricular, la evaluación pulmonar y el estado de volumen. Estos estudios lo que me quieren decir es que este fue publicado en el 2011 y esos pacientes que coincidieron que tengo 3 conceptos que me permiten determinar un adecuado destete con un flujo bajo de ECMO menor a 1.5 litros minuto. Y es que un IVT por encima de 10, una fracción de eyección arriba de 20-25% y una evaluación del pico sistólico de la mitral, del anillo lateral de la mitral mayor a 6 son factores que me permiten con éxito el destete de la ECMO. Sin embargo, ahorita en el 2021, en este artículo me dice que la evaluación de la tricúspide también puede ser un factor superior o una variable superior a las ya convencionales que les comenté para el destete de la ECMO. Con relación entonces a la evaluación de respuesta a volumen. Este es un estudio que se publicó en el 2021. Fue un estudio prospectivo unicéntrico. Ellos tomaron 22 pacientes y el objetivo de este estudio, ¿cuál era? Evaluar si hay una respuesta a volumen con un Trendelenburg. El 56% de los pacientes respondieron a volumen. Se consideraron respondedores los pacientes que tuvieron un IVT mayor al 10%. Y este es el primer estudio que quiere evaluar los cambios de IVT con relación al cambio de posicionamiento del paciente. ¿Qué tiene de limitaciones este estudio? Primero, que no sabemos si en un mayor Trendelenburg hay una mayor autotransfusión reversible, porque este Trendelenburg se hizo con un paciente a 15 grados. Lo segundo es que este estudio se realizó con pacientes que estaban con una sedación profunda. En ese sentido, yo no sé si en otro grado de profundidad anestésica o de sedación yo pueda tener otros cambios en el volumen. Entonces son datos que yo tendría que evaluar y son datos que pues me sirven para próximas investigaciones. En tercer lugar también son pacientes que ya estaban fuera de una fase aguda de falla cardíaca donde el soporte cardiocirculatorio con la ECMO es menor. Entonces hay que tener también cuidado en el momento de extrapolar estos datos. Sin embargo, esta estrategia pues se mostró adecuada con una IVT mayor al 10% en un paciente con Trendelenburg. En el ECMO venoso, entonces, la elevación pasiva de piernas, eso fue un artículo publicado en el 2011, y ellos evaluaron la respuesta del volumen sistólico mayor a 10%, con una elevación pasiva de piernas. Los pacientes se consideraron respondedores, fueron 17 pacientes, 52 pacientes respondieron, y pues se consideró una estrategia adecuada. Hay que tener cuidado, obviamente, con el tema de la canulación, porque son pacientes que la elevación de piernas se hizo a 45 grados y pues hay pacientes que tienen canulación femoral. Ya casi para terminar, entonces vamos a ver monitorización en situaciones especiales durante la ECMO venoarterial y su respectiva monitoreo. Saberlo porque los pacientes que tienen ECMO venoarterial con canulación periférica tienen alto riesgo de desenvolverlas. Primero, la distensión del ventrículo izquierdo. Entonces, ya como ya le había comentado, tenemos parámetros de bomba, flujo y perfusión que yo tengo que estar evaluando constantemente. La disfunción del ventrículo izquierdo, entonces lo voy a ver de forma ecocardiográfica, voy a ver dimensiones aumentadas del ventrículo izquierdo, una válvula aórtica cerrada y una disfunción sistólica pues asociada al cuadro clínico. Con el Swan-Ganz yo puedo ver entonces aumento de la presión capilar pulmonar, como marcador de precarga del ventrículo izquierdo y obviamente asociado pues a su distensión. En la forma de banda arterial puedo tener ausencia de pulsabilidad o presión de pulso mínima y que tengo un rayos X de tórax que se asocia a un edema pulmonar. Obviamente ahí yo tengo que tomar otro tipo de conductas para pues descomprimir ese ventrículo. Tenemos el síndrome de Arlequín. Yo tengo alteración de la perfusión de flujo y bomba, puedo tenerla intermedia. Para esto yo puedo tener una monitorización con NIRS, de tal manera que la desaturación cerebral o una diferencia entre hemisferios me puede estar marcando pues este síndrome. Yo tengo una disminución de la saturación arterial y yo tengo que tener mucho cuidado en el momento del monitoreo de la saturación porque va a ser de
lo más alejado de la ECMO, es decir, en la arteria radial derecha. Eso con el síndrome de Arlequín. Con relación a la parte de isquemia de extremidades, yo voy a tener obviamente disminución de la perfusión, yo voy a tener aumento de biomarcadores que están asociados pues al tema de hipoperfusión tisular, y que yo tengo que primero hacer una valoración clínica que está relacionada con palidez, falta de pulso y parestesia, como cualquier proceso isquémico que esté ocurriendo en alguna extremidad. Yo puedo tener el NIRS como monitoreo de extremidades, pues para determinar esa incompatibilidad entre mediciones de extremidad a extremidad. Puedo tener monitoreo de flujo con Doppler y de esa manera pues determinar este tipo de complicación. En conclusión, entonces, primero yo tengo que tener una monitorización hemodinámica y precisa. Esa monitorización hemodinámica tiene que ser individualizada, obviamente. Que la terapia tiene que ser guiada por metas. Si yo tengo terapias guiadas por metas, yo puedo tener intervenciones mucho más precisas y a tiempo. Que la enfermera es el mejor indicador de monitoreo hemodinámico, siempre y cuando tenga conocimiento científico. Que la evaluación clínica, además de eso, tiene que ser combinada. Es una evaluación clínica que tiene que tener tanto examen físico, ecocardiografía y otros parámetros de monitoreo asociados, y que la enfermera se tiene que empoderar. La ECMO no es una responsabilidad del intensivista, no es una responsabilidad del perfusionista. La ECMO es una responsabilidad pues, de todo el equipo, y todos tenemos que tener el conocimiento de esos parámetros a evaluar. Quiero agradecer gratamente a todo mi equipo de Brasil. Gracias a ellos sé la gran parte de perfusión que ahora pues tengo la posibilidad de tenerlo. Entonces vamos a ver cómo la teoría empieza a cobrar evidencia, el monitoreo, todo el trabajo mancomunado de un equipo por medio de un caso de éxito. Yo soy Carlos Acuña, paciente recuperado de COVID. Quería enviarle este mensaje para agradecerles pues, todo el trabajo que hizo el grupo de enfermería, todo el equipo ECMO de Clínica Santa Fe. Fue un trabajo excepcional. Estuve 22 días en terapia ECMO, fueron momentos decisivos en el cual tuve todo el apoyo del equipo médico, del equipo de enfermeras, que siempre estuvieron al pie de la batalla, cuidando cada momento.